Mi nombre es, mi nombre es Liseta Arce Villavicencio, soy médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Ahí está mi correo si en algún momento desean contactarse conmigo. Bueno, esta primera clase es introductoria. Vamos a revisar algunos conceptos generales de lo que hace la especialidad. Muy bien. En 1969, pues la Organización Mundial de la Salud va a definir a la rehabilitación como la encargada de desarrollar lo que son las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de compensación a fin de permitirle una existencia autónoma y dinámica. Es decir, va a medir este objetivo en parámetros funcionales. Eh, esto este restablecimiento se va a dar a nivel de lo que es su movilidad, ¿no? Del cuidado personal, la habilidad manual y lo que es la comunicación. Y bueno, conforme el concepto de rehabilitación va evolucionando, se va apartando un poco del concepto tradicional, ¿no? De individualidad para interiorizarse más al campo social, como lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Los valores que crean no siempre se pueden cuantificar, pero lo podemos de repente como que establecer de una manera más objetiva, va evaluando el bienestar del paciente, incluso la felicidad, como dicen, que es la que refiere el paciente cuando está dentro de un programa de rehabilitación. La satisfacción que genera este tipo de mejoras, no siempre cuantificables, les repito, es grande, por lo menos para los que nos dedicamos a esta especialidad. Y el concepto clave que vamos a venir repitiendo en esta clase introductoria y en el resto de exposiciones a lo largo de todo este curso es el concepto de funcionalidad. De inicio, la rehabilitación, teniendo secuelas invalidantes, donde la etiología y el tratamiento primario es la base, como que todo está dirigido, el hombre se va a encontrar, este hombre con secuelas invalidantes va a tener, se va a encontrar en un contexto social difícil para él, por lo tanto se va a sentir muchas veces desprotegido, ¿no? Y también económicamente va a tener muchas deficiencias. La rehabilitación es un proceso largo que está compuesto por acciones médicas y sociales, ¿no? Que involucran la educación, la vivienda y el trabajo, que busca lograr la máxima recuperación, disminuyendo el déficit funcional, favoreciendo el autovalimiento, la aceptación de la discapacidad y la inserción social. ¿Qué es la discapacidad? Viene a ser toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal o según lo esperado para una persona que vaya de acuerdo a la edad y al contexto sociocultural. En la década del 70, una publicación de la CID, que pertenece a la Organización Mundial de Salud, que es conocida como la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Aquí nos hablan de otros conceptos más, que no solamente de discapacidad, sino también ya introducen el concepto de daño de enfermedad, de deficiencia, discapacidad propiamente y minusvalía. Ellos dicen que la deficiencia va a ser la pérdida o la normalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que es minusvalía. Lo definen como dentro de la experiencia de la salud, la minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es esperado en su caso, ¿no? Que va de acuerdo a la edad, sexo y factores socioculturales. Conceptos más actuales son las que nos brinda la CIP, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud,
de la Organización Mundial de la Salud en el 2001. Está propuesto para lo que es el desarrollo de otros instrumentos aplicables, para lo que viene a ser investigación, docencia, leyes sociales. Y el propósito es dar un indicador de funcionalidad. Entonces acá nos hablan de discapacidad a capacidad. Va a permitir identificar lo que son los niveles funcionales en diversas áreas. Revisando un poco de historia, cosas muy generales nada más, tenemos de inicio el código Hammurabi, ¿no? Que son leyes que se dan en Babilonia más o menos en el siglo XVII antes de Cristo, donde una ley, por ejemplo, refería, ¿no? Que si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado era el río, se arrojará, y si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa. Si el río lo absuelve y lo disuelve salvo, el brujo es pasible de muerte y embrujado tomará su casa. Esto nos da una idea un poco de la atribución que da el tema de la teología, Entonces, esto es más o menos cómo manejan un poco esto de los castigos, ¿no? Cómo se vino manejando en un inicio, en la parte de la historia. Luego en Grecia, nuevamente también vemos cómo el enfoque que le dan viene a ser más de como que un castigo de los dioses, por lo tanto, las personas que tienen discapacidad o malformaciones también son sacrificadas, ¿no? Ahí recordamos un poco lo que sucedía en el monte Taijeto, ¿no? Donde todas las personas con alguna malformación pues eran arrojadas, ¿no? En la Edad Media se cree pues que los trastornos mentales se relacionan con lo diabólico y lo demoníaco, ¿no? Y entonces la Inquisición también apoya la exterminación de las personas con discapacidad. Bueno, estos son conceptos que han ido evolucionando. Y bueno, en el siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a observar que también existe un exterminio de las personas con discapacidad. Con la idea esta de mejorar la raza, pues se pretende eliminar a las personas que tienen algún tipo de deficiencia. A partir de estos hechos execrables, pues se van desarrollando una serie de derechos, ¿no? Las personas van ganando cada vez más derechos y las personas con discapacidad no son la excepción. En 1948, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existe ya algunos acápites en donde ya se hablan de las primeras bases para normatizar justamente los derechos de los discapacitados. En 1971, ya en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues se da la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental. En 1975 vamos a tener la Declaración de los Derechos del Minusválido. En 1980 se describe lo que es la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades, Minusvalía. En el 82 vamos a tener ya un programa de acción mundial para las personas con discapacidad de la ONU. En el 83 se va a hablar ya sobre lo que es la readaptación profesional y el de las personas inválidas. En el 91 se dan los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la salud mental. Y en el 93 se dan las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Vamos a revisar un poco los conceptos de los modelos de discapacidad, cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente vamos a pasar por un modelo más de tipo médico-biológico o rehabilitador. Luego vamos a ver que esto evoluciona a un modelo más de tipo social. Luego un modelo de minorías colonizadas y un modelo universal. Vamos a revisar uno a uno de estos. De los primeros modelos es ¿no? El modelo de la presidencia.
que se manejó en la antigüedad y la Edad Media, ¿no? Más o menos como fuimos revisando en la parte de la historia, que eran consideradas como que un castigo de los dioses, ¿no? La causa justamente se da esto, este era el origen de la discapacidad y el rol, pues, se consideraba que el discapacitado no tenía ningún rol, no aportaba nada a la sociedad. Ya cuando pasamos a un modelo biológico, eh, que lo vamos a ubicar más o menos en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la introducción de las primeras legislaciones en torno a la seguridad social. El contexto histórico, pues, es la presencia de personas con muchas deficiencias, con más personas con discapacidad, resultado de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ese es el contexto histórico en el que se desarrolla este modelo biológico. Las causas de las capacidades ya no son solo religiosas, sino también se le atribuyen causas científicas, ¿no? Las personas con discapacidad dejan de ser consideradas inútiles respecto a las necesidades de la comunidad y se cree que pueden aportar algo a la sociedad si éstas son rehabilitadas. El objetivo del modelo médico es curar a la persona discapacitada o bien modificar su conducta con el fin de esconder la diferencia que hay con una persona entre comillas sana, una persona entre comillas normal, ¿no? Y de este modo incorporarla a la sociedad, ¿no? El modelo médico biológico es algo similar al hecho de que la causa de esta discapacidad es resultado de una enfermedad, de algún tipo de daño, y esto va a producir, o va a inhabilitar a lo que es la persona para desempeñarse en el mundo, ¿no? Aquí también encontramos el concepto de la CIP, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud, que nos dicen que el tratamiento de la discapacidad está destinado a obtener la cura o una mejor adaptación de la persona o a un cambio de su conducta. La atención sanitaria se considera como cuestión primordial y en el ámbito político. La respuesta principal es la de modificar y reformar la política de atención en la salud. Entonces, acá vemos que ya va cambiando un poquito cómo vemos a las personas con discapacidad, ¿no? Aquí la CIP ya nos habla un poco del entorno, del ambiente político, de programas que ayuden a las personas con discapacidad, ¿no? El modelo social. Este es ya uno de los últimos modelos, se da entre los años 60 y 70, ¿no? En Estados Unidos, Gran Bretaña, países escandinavos y España. Eh, es impulsado por colectivos desfavorecidos, ¿no? Que denuncian situaciones de marginación y piden justamente el reconocimiento de los derechos civiles como ciudadanos de situación de igualdad social. Las concepciones de persona y sujeto van a cobrar importancia. Los derechos humanos se ubican como un argumento necesario y ubica al discapacitado como un actor social. El modelo social de la discapacidad vamos a encontrar como autora Mike Oliver. Es primera vez de la diferenciación entre lo que es distinguir no tanto el concepto de deficiencia como el concepto de discapacidad. Las causas que originan la discapacidad son en gran medida sociales. Es decir, vamos a tener que ya no la discapacidad es atribuida, o sea, no es resultado de la deficiencia de alguna estructura o el déficit de una función, no, sino acá ya se le atribuye al contexto social. Nace dentro de la disciplina de las ciencias sociales, el análisis de las políticas sociales y la lucha por los derechos civiles, ¿no? Está encaminada hacia la investigación social, la actualización de políticas públicas y consolidación de los derechos humanos. El modelo social, como revisamos en la diapositiva anterior, nos va a indicar que es resultado sobre todo del contexto, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo,
resultado de condiciones, estructuras, actividades y relaciones interpersonales insertas en un medio ambiente que en su mayor parte es creado por el hombre. La discapacidad nace de la interacción de una persona con un medio ambiente particular en el cual se evidencian limitaciones o desventajas que va a tener la persona con discapacidad justamente en este ambiente. Y esto es lo que va a determinar definiendo el estado discapacitado. Traduciéndolos en palabras muy sencillas. Una persona con discapacidad no es lo mismo ser discapacitado acá en Perú que ser una persona con discapacidad de repente en Reino Unido, ¿verdad? Vamos a tener de repente que acá una persona con discapacidad cuando, no sé, pues quiere cruzar la pista, va a encontrar desniveles, de repente incluso no va a poder, si se encuentra en silla de ruedas, de repente no va a poder manejarla adecuadamente por ese problema del desnivel, o de repente simplemente para poder cruzar otra pista necesita de un elevador o un contexto que le dificulta poder desenvolverse, que va a ser totalmente distinto si esta persona de repente estuviera en otro contexto, ¿no? Como les decía, si de repente estuviera en Reino Unido, donde tienen todas las facilidades. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente qué es lo que le está limitando a una persona con discapacidad. ¿Es la deficiencia de no poder caminar o son las limitaciones ambientales que están limitando su actividad? ¿No? Bueno, ahora el modelo médico versus el modelo social. El modelo médico da énfasis en el tratamiento de la discapacidad, está orientado a conseguir la cura o una mejor adaptación de la persona, o un cambio en su conducta, situando el problema de la discapacidad dentro del individuo, considerándose que las causas de dicho problema son el resultado exclusivo de las limitaciones funcionales, pérdidas psicológicas que son asumidas como originadas por la deficiencia. Nuevamente, recalcan el hecho de que el problema es la deficiencia de la persona con discapacidad. Ese es el problema para el modelo médico. Y por lo tanto, la manera de tratarlo es tratando de curar o disminuir esta deficiencia estructural que pudiera tener. ¿Qué nos dice el modelo social? Es hacer un énfasis en la rehabilitación de una sociedad, ¿no? Que ha de ser concebida y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas, gestionando las diferencias e integrando la diversidad, porque todas las personas no somos iguales, todos tenemos necesidades distintas. Las personas con discapacidad también tienen necesidades distintas. Las personas con discapacidad no todas tienen el mismo grado de discapacidad. Incluso las discapacidades, como vamos a revisar más adelante, son en diferentes áreas de su vida, ¿no? Algunos pueden tener alguna discapacidad de repente para el ámbito comunicativo, otros para el ámbito de la locomoción, otras que pueden tener una discapacidad conductual. Entonces, este modelo nos involucra a a toda la sociedad, ¿no? La sociedad tiene que ser construida como que un mundo para todos, ¿no? Como que para esto tenemos que tratar de adaptarnos para la diversidad de personas, ¿no? Porque todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Ahora, ¿qué nos dice el modelo universal? Todos los seres humanos tenemos capacidades y falencias, ¿no? El paso de una capacidad a una discapacidad estaría determinado por el contexto sociopolítico y cultural en el cual se mueve un individuo con ciertas características psicológicas, físicas y sociales. La incapacidad es relativa y requiere ser contextualizada en un ambiente e individual. Ningún ser humano posee todas las habilidades que le permitan adaptarse a las diversas demandas de la sociedad y su entorno. Entonces la discapacidad es un fenómeno universal y para el cual todos estamos en posición de riesgo.
Absolutamente todos en algún momento podemos tener alguna discapacidad. El modelo biopsicosocial es el modelo que actualmente manejamos. Esta es la interacción de una persona con discapacidad y su medio ambiente. La discapacidad como problema dentro de la sociedad y no como característica de la persona. Integra los modelos físicos, psicológicos y social con una visión universal de la discapacidad. Clasifica y mide la discapacidad. Utiliza un lenguaje universal, neutro y positivo al momento de definir y clasificar la discapacidad. Las personas con discapacidad, su familia y la comunidad se planean a largo plazo a nivel individual, familiar y comunitario, social, y en relación a dimensiones físicas, personal y también en el ámbito espiritual. Acá hay un trabajo ya integral, ¿no? Vamos a tener el trabajo de la atención primaria en salud, que va a también trabajar en redes, eh, que se va a dar en diversos sectores, ¿no? Es un trabajo multisectorial, un sistema de protección social también, desconcentrado y descentralizado. La rehabilitación integral promueve procesos mediante los cuales las personas con discapacidad van a utilizar recursos y procedimientos de las áreas de la salud, educación, trabajo, asistencia social y otras, con miras a reducir las discapacidades, desarrollar las potencialidades, mejorar la calidad de vida, autosugestión e integración de la sociedad. La inclusión social de las personas en los ámbitos familiares, comunitarios y sociolaborales. Justamente en este modelo es el que va a surgir también un concepto de lo que es rehabilitación en base comunitaria, que nosotros lo conocemos como RBC. Es un trabajo en comunidad. Paciente a personas con derechos, ¿no? Que buscan, por ejemplo, logro de funcionalidad a lo que es la inclusión social, práctica de atención a un paciente, a trabajo en equipo y con redes sociales, profesionales que imponen su saber a equipos que asesoran y transfieren su conocimiento a personas y comunidades. Es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad, ¿no? Que se busca empoderar a la comunidad, una participación plena de la comunidad, fortalecer la organización social, contribuir al bienestar y a la mejor calidad de vida, fortalecer las relaciones interpersonales, promover la desconcentración y promover la participación multisectorial. Ese es un esquema de lo que ya en general hemos hablado, ¿no? La participación comunitaria, la creación y fortalecimiento de las redes intersectoriales, el centro comunitario de rehabilitación y bueno, y la tecnología que siempre ayuda, ¿no? Para finalmente lograr un desarrollo comunitario. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, vamos a tener que estas deficiencias, hablando ya desde un punto de vista más estructural, un punto de vista más médico, de deficiencia funcional, las podemos agrupar en los grupos de una discapacidad física, sensorial, mental e intelectual, ¿no? Que estas sumadas a las barreras que pueden ser también físicas, como son las del entorno, o las actitudinales que vienen a ser de la sociedad, va a dar como resultado que pues, no ejerza o pueda verse impedido del ejercicio de sus derechos y la inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igual condiciones que el resto de personas. Por ejemplo, cuando hablamos de la discapacidad física, estamos hablando de la limitación del movimiento, que puede involucrar ausencia de una extremidad o la parálisis de una extremidad. Cuando estamos hablando de discapacidades de tipo cognitivo, pues hablamos de alteración de la forma de pensar, de sentir, alteración del humor, de la habilidad de relacionarse con otras personas y del comportamiento. Las discapacidades que son de tipo sensorial. Personas con deficiencias pueden ser visuales, auditivas, quienes van a presentar problemas en lo que es la comunicación y el lenguaje. Y la discapacidad intelectual, que va a tener limitaciones significativas en lo que es el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de habilidades adaptativas para la edad y el entorno social.
Y bueno, y estas son las áreas donde las podemos evaluar, ¿no? Cuando nosotros evaluamos lo que es o elaboramos, por ejemplo, un certificado de discapacidad, pues justamente vemos que estos tipos de discapacidad tienen un impacto justamente en estas áreas, ¿no? Un impacto que va a tener en el área de la conducta, de la comunicación, del cuidado de la personal, de la locomoción, de la disposición corporal, de la destreza y de la situación. Bueno, y esta es el libro de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que nosotros lo usamos bastante en lo que es el área de rehabilitación. ¿Qué cosa nos dice la CIP? Más o menos lo que ya hemos estado conversando. Cuando nos habla de discapacidad, pues nos habla de un concepto general, ¿no? Un concepto general que involucra lo que es función y estructuras corporales, o sea, las deficiencias, así también como las limitaciones en los que vienen a ser las actividades y también la restricción de la participación. Y esto de acá lo evaluamos con una interacción con los factores ambientales y los factores personales, ¿no? O los factores actitudinales que también mencioné. Bueno, vamos a revisar un poquito de lo que es el tipo de discapacidad. Existe una norma técnica de salud que justamente nos da las pautas de cómo hacer la evaluación, la calificación y la certificación de las personas con discapacidad. Médico legal que va a acreditar la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, Seguro Social de Salud, el INPE y privados autorizados. Estos pueden ser expedidos por el médico rehabilitador. También puede ser expedido por un médico de especialidad que esté relacionado justamente con el diagnóstico que genera la discapacidad. Y puede ser también certificado por un médico cirujano que haya sido capacitado en la certificación. Y bueno, y justamente lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que los establecimientos de salud que van a generar, donde se generan estos certificados, pueden ser cualquiera de los ya mencionados, ¿no? No es que un médico cualquiera, o sea, me refiero a un médico que no se encuentre institucionalizado, lo pueda generar, no. Tiene que pertenecer el médico que está certificando la discapacidad a alguna de estas instituciones para poder hacerlo, ¿no? Porque este certificado va con el sello tanto del médico que lo certifica, del dirección que está donde se está generando este certificado. Bueno, cuando nosotros empezamos a lo que es la certificación, los médicos certificadores, pues nos aparece un aplicativo, ¿no? Donde ahí tenemos que el establecimiento donde estamos certificando, llenar los datos personales de la persona a la que se va a certificar y establecer lo que son los diagnósticos tanto de daño como el diagnóstico etiológico. Y bueno, y acá también vamos a determinar el grado de discapacidad en estas distintas áreas, justamente las que mencionamos hace un momento. Por ejemplo, hablamos de la discapacidad de la conducta. Tenemos que darle un puntaje. Del mismo modo, en la comunicación, si la discapacidad está afectando en algún grado la comunicación. De igual modo, esta discapacidad está afectando en algún grado el cuidado personal. La discapacidad afecta en algún grado la locomoción, la disposición corporal del paciente, la destreza de la persona o la situación de la persona. ¿Cómo se hace esta calificación? Se le da un puntaje de 0 si no hay ninguna afectación, si no hay limitación. O sea, es decir, si esta área no está siendo afectada. Vamos a dar un puntaje de 1 si esta se realiza, pero con cierto grado de dificultad. Le damos un puntaje de 2 cuando para realizar
algún tipo de actividad en esta área, pues necesitamos ya de dispositivos de ayuda. Por ejemplo, si de repente una persona con paraplegia, le vamos a evaluar, ¿no? Entonces acá vamos a ver que el área que está afectada, pues obviamente es el área de la locomoción, ¿no? Si tiene paraplegia, pues va a tener dificultades para la movilización. Pongámosle que en el ejemplo que usa una silla de ruedas, ¿no? Si él mismo la moviliza, ¿qué puntaje le podríamos dar según esta calificación? A ver, dice que está usando un dispositivo, entonces le podríamos dar 2, ¿no? Pero si de repente necesitaría que otra persona movilice la silla de ruedas, que esa persona de repente, digamos que no tenga una paraplegia, sino una cuadriplejía, ¿no? O sea, no moviliza nada de manitos, nada de piernitas. Entonces, ¿qué puntaje le daríamos? Pues ahí ya le daríamos un puntaje de 4, ¿no? Porque quien lo moviliza es otra persona. En el 4, ¿qué cosa nos dice? Va a requerir la asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. El puntaje 5, por ejemplo, nos dice que esta actividad es imposible llevar a cabo sin el apoyo de otra persona. Y la 6 es que simplemente esta acción no se puede realizar. Así sea con la asistencia de otra persona, no se puede realizar. La gravedad de la discapacidad, este ya es como que el puntaje final que le van a dar. Por ejemplo, si en el acápite 4 de discapacidad, alguno de estos áreas tiene un puntaje de 4 o 6, automáticamente se considera ya como una discapacidad severa. Si el puntaje en alguna de estas áreas como máximo se le da un 3, vamos a tener que la gravedad es considerada como una discapacidad moderada. Y si en alguna de las áreas, como que todos de repente me salió 1, conducta 1, comunicación 1, cuidado personal 1 y así, todo me sale 1, pues la discapacidad es considerada como leve. O sea, vamos a considerar el mayor puntaje al momento de dar una valoración de la gravedad de la discapacidad, ¿no? Basta que me aparezca alguna de estas áreas con un valor de 4, así el resto sea un puntaje de 1, ya se considera una discapacidad severa. El último capítulo es los requerimientos de productos de apoyo, ayudas técnicas, biomecánicas y personales que puede requerir la persona con discapacidad. Esta es la parte final del certificado en la que se realiza lo que es un baremo, en la cual nos sirve para cuantificar mediante un porcentaje la restricción de la participación que va a tener la persona, ¿no? Que puede ser de un 0 a un 100%, ¿no? Qué tan restringido está esta persona. También ponemos una fecha de vigencia, ¿no? Que como máximo pueden ser 10 años, ¿no? Ahí es como que valoramos cuánto tiempo va a valer nuestro certificado. O, por ejemplo, si consideramos que la persona con discapacidad de repente sería ideal que sea reevaluado de acá a 3, 5 años, de acuerdo a cómo estamos viendo la situación actual, creemos de repente que puede empeorar, ¿no? Ahora de repente lo encontramos con una discapacidad de grado moderado, pero de acá a 5 años calculamos que su situación se puede complicar, entonces le colocamos solamente ahí 60 meses para que sea reevaluado en 5 años y así es, de repente esta persona pues pasaría a tener una discapacidad ya de tipo más severa, ¿no? Ya, ahora vamos a conversar un poquitín de lo que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, que es la 29973, y también su reglamento. Las personas con discapacidad es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales o del entorno no ejerza o puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos o inclusión plena y efectiva en la sociedad.
en igual de condiciones que los demás. La finalidad de esta ley, pues, es establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva de la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Tiene 13 capítulos y 86 artículos. El primer capítulo son las disposiciones generales, el segundo derechos civiles y políticos, el tercero es la accesibilidad, el cuarto es la salud y la rehabilitación, el quinto es de la educación y deporte, el sexto es trabajo y empleo, el séptimo es las empresas promocionales de las personas con discapacidad, el 8 es el nivel de vida adecuado y protección social. Y después también existen algunas disposiciones complementarias. Ya, el 9 vamos a tener lo que son algunas, lo que viene a ser el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que es conocido como el CONADIS. Oficinas en los ámbitos regional y local también. El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que es el SINAPEDIS. La certificación, registro y estadísticas también de la persona con discapacidad y las sanciones que también existen. Algunos de los artículos más importantes vamos a revisarlos. Dentro del artículo 13 tenemos la promoción del desarrollo asociativo, ¿no? El Estado va a promover lo que de las organizaciones y asociaciones de las personas con discapacidad. Les presta asesoría y capacitación. Facilita su acceso a fuentes de cooperación internacional y promueve su participación en todos los espacios de concertación de asuntos públicos que no provengan de elección popular, como va a ser el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, los consejos de coordinación regional y local. Luego tenemos también el artículo 38 de Educación Superior. Las universidades, institutos y escuelas superiores públicos y privados van a realizar ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad, incluida lo que es la adecuación de sus procesos de admisión. Entonces vamos a tener que estas instituciones van a reservar el 5% de las vacantes por especialidad profesional para la población de personas con discapacidad, quienes acceden al ingreso. Las personas que se vean forzadas a interrumpir sus estudios superiores por la adquisición de una discapacidad va a mantener su matrícula vigente por un periodo de hasta 5 años para su reincorporación, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, que cursan estudios superiores. El artículo 45 del derecho al trabajo. La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igual de condiciones que las demás personas, ¿no? En un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y los gobiernos regionales van a promover y garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos laborales de la persona con discapacidad, como el desarrollo de sus capacidades y a través de las distintas unidades orgánicas que tengan esas funciones. La cuota de empleo. Las entidades públicas van a estar obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Y en el caso de los empleadores privados, con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%. Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el cumplimiento de la cuota del 5% con independencia del régimen laboral al que pertenece. La entidad pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al procedimiento establecido con el reglamento de esta presente ley. Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el sector público se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así como programas de colocación y de empleo para personas con discapacidad,
Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y en el sector público. La vacante producida por la renuncia, el despido justificado, la jubilación, el fallecimiento de un trabajador con discapacidad en una entidad pública debe ser cubierta por otra persona con discapacidad, previo concurso. Los ajustes razonables para personas con discapacidad. ¿Qué nos dice la ley? Pues que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en su lugar de trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno del trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad. Tenemos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan asesoramiento y orientación a los empleadores para personas con discapacidad en el lugar de los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para personas con discapacidad en el porcentaje que es fijado por el Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Los empleadores van a realizar los ajustes razonables salvo cuando demuestren que suponen una carga económica excesiva de conformidad con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El artículo 51 que nos habla de la rehabilitación y la readaptación profesional. El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud van a contar con servicios de readaptación y rehabilitación profesional para personas con discapacidad dirigidos a la obtención, el progreso y la conservación del empleo. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS, va a promover y supervisar la aplicación de la normatividad de los programas de prevención de accidentes laborales y de contaminación ambiental que ocasionen enfermedades profesionales y generen discapacidad. La conservación del empleo. Los programas de adaptación profesional en el Seguro Social de Salud, el Ministerio de Salud van a promover y garantizar la reintegración del trabajo de la persona que adquiere una discapacidad por accidente o enfermedad. El personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral tiene derecho a conservar su puesto de trabajo cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, esta no es determinante para el desempeño de esas tareas. Caso contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante y que no implique riesgos para su seguridad y su salud o de las otras personas. La promoción de la producción y promoción de los bienes y servicios. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción van a promover la producción y comercialización de bienes y servicios de las personas con discapacidad, apoyando su capacitación de acuerdo a sus competencias. Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales van a promover la comercialización de los productos manufacturados por las personas con discapacidad, fomentando la participación directa de dichas personas en ferias populares, mercados y centros comerciales dentro de su jurisdicción. Las personas con discapacidad tienen preferencia en la instalación de módulos de venta en locales de las entidades públicas. El capítulo 8, el nivel de vida adecuado y protección social, las pensiones de orfandad. Las personas con discapacidad mayores de edad, que es beneficiaria de una pensión de orfandad bajo un régimen provisional, no es afecta en el cobro de su pensión cuando perciban una remuneración o ingreso asegurable no mayor a 2 remuneraciones mínimas vitales del lugar de su trabajo habitual, sin considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley 28175, que es la Ley del Marco del Empleo Público. Bueno, y las pensiones no contributivas por discapacidad severa. Bueno, las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza bajo los criterios del sistema de focalización de hogares y que no tengan un ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado van a recibir una pensión no contributiva a cargo del Estado. Corresponde a las direcciones de salud expedir los certificados de discapacidad severa y al CONADIS registrarlos. El reglamento fija las condiciones y requisitos para el progresivo acceso a este beneficio.
Jubilación adelantada o anticipada para personas con discapacidad. El Poder Ejecutivo regula mecanismos de incorporación a los sistemas de pensiones para el acceso a una pensión de jubilación adelantada o anticipada, equiparable al régimen de jubilación previsto en el asegurado, en el segundo párrafo del artículo 38 del decreto 19990. Esta disposición solo será aplicable para las personas con discapacidad que cumplan con las condiciones y requisitos que establezca el reglamento y en el marco de las prestaciones de los regímenes previsionales existentes. Bueno, y las sanciones, ¿no? La entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la presente ley es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, de las competencias específicas que corresponden a los distintos sectores y niveles de gobierno. El CONADIS también va a ejercer la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Bueno, y las disposiciones complementarias, pues, son causas de acusas de despido relacionadas con las capacidades del trabajador, ¿no? Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando realizados los ajustes razonables correspondientes impiden el desempeño de sus tareas siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para su seguridad y salud o el de los terceros. El artículo 29 es nulo el despido que tengan por motivo la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otro índole. Artículo 30. Son actos de hostilidad equiparables al despido a los siguientes: los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Bueno, esa es la exposición del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, ¿podría repetir, creo que cuando estaba evaluando para dar un certificado, qué se debería poner cuando todo marcaba 1? A ver, espera un ratito. ¿A acá te refieres? No, ahí sí. Creo que Ya, lo dijo y no escuché. ya. Las áreas que vamos a evaluar van a ser la discapacidad, la podemos evaluar en el área de la conducta, la comunicación, el cuidado personal, la locomoción, la disposición corporal, de la destreza y de la situación. La vamos a valorar de un puntaje de 0 a 6. Vamos a considerar darle un puntaje de 0. Esta se van a realizar sin ninguna limitación, es decir, no se ve afectada, ¿no? De repente, a ver, ponemos un ejemplo. Una persona con retraso mental. Si vamos a valorar el área de la locomoción, ¿qué puntaje le pondríamos? Sería un 0, ¿verdad? Porque su afectación es más de tipo cognitivo, intelectual, ¿no? La parte locomotora no hay problema. La persona con retraso mental puede movilizarse, caminar, subir escaleras, sobre andenes, o sea, el problema no es con la parte de la locomoción. Entonces, en ese caso, no hay limitación, se le coloca ¿Cuándo colocamos un puntaje 1? Cuando esta actividad se realiza con dificultad. Por ejemplo, vemos a una persona que tiene una gonartrosis severa, ¿no? El dolor de rodilla probablemente le va a producir tanto dolor que cuando camine va a tener mucha dificultad, ¿no? Pero lo realiza sin ningún soporte técnico, como un bastón, por ejemplo, ¿no? Simplemente lo realiza con mucha dificultad. Entonces, en ese grado, en ese ejemplo, en el área de locomoción, ¿cuánto colocaríamos de puntaje? Un 1, ¿no? Porque lo realiza sin un dispositivo de ayuda, pero lo realiza con mucha dificultad. ¿Cuándo daríamos un puntaje de 2? Cuando esta actividad es realizada con dispositivos de ayuda. Por ejemplo, una persona que tiene una hemiplegia, ¿no?
que es posible la deambulación de esa persona con un bastón, ¿no? Si valoramos nuevamente el área de la lo daríamos 0, no, porque si está caminando, lo está haciendo con un dispositivo de ayuda, ¿no? Según este puntaje le correspondería un 2. Cuando un puntaje de 3 dice que requiere una asistencia momentánea de otra persona. Por ejemplo, podríamos colocar ahí a ver, ya pongamos ejemplo de una persona con hemiplegia en el vestido de la ropa, ¿no? El vestido lo la vestimenta, o sea, la capacidad de poder ponerse su ropita, la vamos a ubicar dentro de lo que es el cuidado personal. Si una hemiplegia usted cree que se va a poder desenvolver, colocar fácilmente lo que es un pantalón, colocar de repente fácilmente lo que es una chompa, no, va a tener dificultad y probablemente va a requerir que otra persona la asista por momentos, ¿no? En este caso, el puntaje que le colocaríamos ya sería de 3. Ahora, el puntaje de 4 se le va a asignar cuando la asistencia de la otra persona le va a requerir la mayor parte del tiempo. Justo ahí mencionabas, por ejemplo, una persona que se moviliza en una silla de ruedas, ¿no? Que de repente tiene cierta capacidad de poder mover ¿cómo se llama? La silla de ruedas por sí mismo, pero no para tramos muy largos, ¿no? De repente se cansa, de repente tiene alguna debilidad en miembro superior, lo cual le dificulta la movilidad de la silla de ruedas en exteriores, ¿no? Fuera de casa. De repente dentro de casa lo hace bien, pero fuera de casa no, porque, repito, todavía hay debilidad y por lo tanto no puede. Entonces va a requerir la mayor parte del tiempo que otra persona lo asista. Entonces, en ese caso, pues ya le colocaríamos un puntaje de 4. ¿Cuándo le damos un puntaje de 5? Cuando esta actividad es imposible de llevar a cabo sin el apoyo de una persona, la cual requiere además de un dispositivo o ayuda que le permita asistir. Estos casos, tanto el puntaje 5 como el puntaje 6, en las cuales ya también, por ejemplo, el 6 que mencionan que va a requerir, que no se puede realizar o se mantiene con, o incluso si una persona también lo asiste, incluso así no se puede realizar. Son casos de personas, ya son de discapacidades muy, muy severas. Por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en coma, ¿no? Sin movilidad, sin movimiento. Entonces, por más que una persona, decide, eh, por ejemplo, en el caso, queremos evaluar en ese caso el área de la locomoción, ¿no? Una persona que se encuentra en coma. ¿Realmente va a poder realizar la locomoción por más que haya una persona que lo asista? No, ¿verdad? No está en estado comatoso, no se puede. Por más que alguien lo asista, no es propiamente una locomoción, tal vez lo cargue y lo arrastre, pero no es propiamente una locomoción. Entonces, en ese caso colocaríamos un 6, ¿no? Que no se puede realizar. Y pues creo que los mejores ejemplos, pues ahí serían los pacientes con parálisis cerebral, ¿no? Los PCI, los cuales tienen una dependencia casi completa, ¿no? De las personas con una dependencia completa de otras personas para poder realizar cualquier actividad, ¿no? Aquellos niñitos que están postrados en una silla que simplemente no se pueden mover y que requieren, por ejemplo, para el cambio de pañal que otra persona lo haga porque si no, no lo pueden hacer, ¿no? No sé si quedó más claro ahora con los ejemplos, los puntajes de la discapacidad. Sí, doctora, gracias. Muy bien, siendo las 9:00, creo que ya hemos terminado la sesión de hoy día. El día jueves es la siguiente sesión, la van a tener con el doctor Yuri Canales, se va a adelantar la clase de agentes físicos, ¿sí? Está bien, Eso, doctora. eso sería todo por ahora. Bueno, un gusto, estamos en contacto para el siguiente martes, ¿sí? Gracias, Buenas doctora. noches.
Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.